Hola a todos y bienvenidos al Eliverso. Hoy estamos muy contentas de poder recibir en nuestro podcast y compartir con vosotros una historia profundamente inspiradora de una mujer que ha sabido reinventarse, adaptarse a los cambios y encontrar fortaleza hasta en los momentos más difíciles. Ella tuvo una infancia un tanto peculiar, ya que tuvo que compartir el amor de su madre con muchos otros niños que no tenían familia. Y ya de más mayor consiguió cumplir un sueño que era convertirse en copiloto de rallies profesional y estuvo compitiendo durante más de 18 años al más alto nivel. Cuando parecía que ya tenía claro cuál iba a ser su camino, decidió emprender y creó una empresa de eventos, pero la vida de nuevo volvió a ponerla a prueba con el nacimiento de su hijo y el diagnóstico de una enfermedad que lo cambiaría todo. Hoy, además de ser empresaria, es impulsora de la Fundació Arcadi, una entidad que trabaja para dar visibilidad a la fibrosis quística y apoyar su investigación. Pilar Barceló, bienvenida al Eliverso. Muchas gracias, es un placer estar aquí con vosotras. Estamos muy contentas de que estés aquí. Yo conocí a Pilar hace nada en un congreso y la verdad que me encantó ver que, bueno, en ese momento era premiada y me encantó conocer su historia y decidimos con Eli que tenía que venir aquí. Y... Sí, no podías faltar. Ay, muchas gracias, de verdad que es un lujo y un placer estar aquí y nada, gracias de nuevo. Nos encanta que, bueno, saber la historia de nuestras invitadas desde el principio, desde sus inicios. Sabemos que tú tuviste una infancia un tanto diferente a lo que estamos acostumbrados. Cuéntanos, ¿cómo fue? Bueno, yo soy la pequeña de 3 hermanos y mi madre era una mujer muy inteligente, psicóloga, psiquiatra, y decidió en un momento de su vida montar un centro de bienestar social y tener pues un centro de acogida de niños, pero no lo separó del núcleo familiar, sino que teníamos nuestra casa y justo al lado pues el centro, y estaba todo como abierto, sino que era una casa con mucha gente, muchos niños. Y esto empezó cuando yo tenía 8 años o así. Y bueno, ahora ya lo veo de otra forma, ¿no? Pero cuando eres tan pequeño, convertir tu familia, una cosa normal, 3 hermanos, un padre, una madre, en un sitio donde había pues 15, 20, 14, 9, depende de la época, niños, y tener que compartir pues momentos, ¿no? de el cuento de la noche, o de cenar, o de comer, o de desayunar con tu madre, pues no fue fácil, no fue fácil. Pero tú entendías, cuando eras así pequeña, ¿entendías el propósito de tus padres o los echabas de menos? Los tenía cada día, ¿no? Pero no los tenía. Yeah. Yo ahora valoro muchísimo, o sea, yo soy una persona que tengo bastante salud mental, pero siempre entiendo que cualquier persona que no tiene una buena salud mental depende mucho de la infancia. Entonces, sí, lo entendía, era feliz, no recuerdo ser una persona infeliz, no me faltaba de nada, tenía de todo, tenía a mis padres, pero no tenía el nido como tal. Vale. Un nido de llegar y de que haya paz de todas formas. No. Y eso ahora lo he echado mucho de menos. Yo creo que me ha pasado factura en algunas cosas, pero las cosas cuando pasan, pasan y solo queda ver lo que te han dado, ¿no? Entonces yo creo que me han hecho muy generosa, soy demasiado buena persona en el sentido de que lo daría todo a todo el mundo y de que te das cuenta de que tienes mucho más de lo que tiene mucha gente. Claro. Entonces, a pesar de todo, le veo el lado bueno, pero no fue fácil, seguro. Claro, yo te quería preguntar, ¿no? Que a pesar de que supongo que en ese momento pues echas en falta, ¿no? Que ese cariño sea más exclusivo, pero seguro que te dio unos ciertos valores que te han acompañado toda tu vida, ¿no? Mira, yo creo que antes no lo necesitaba, porque los niños se adaptan a todo. Entonces yo creía que esa era mi normalidad y no pasaba nada. No me faltaba nada, iba al colegio, me llevaban pues, a esquiar, a lo que fuera. Pero cuando te haces mayor te das cuenta que no te has ido de viaje con tus padres, que no te has ido de vacaciones con tus padres, que todo lo has hecho con mucha gente o lo has hecho de una forma distinta, que no te has sentado en la mesa con mis padres hasta que he sido muy mayor. Entonces, cuando era pequeña no lo echaba de menos, pero ahora de mayor he visto que hay muchas mancanzas, no sé cómo decirlo en castellano, perdonadme, pero faltas, muchas faltas que tienen relación con ese nido, que era un nido enorme, ¿no? Pero que no era un nido como tal. Entonces, cuando era pequeña no echaba nada de menos, todo me parecía bien, estaba todo bien, era feliz,
pero de mayor sí que me he dado cuenta que no tengo nada que echarle en cara a mi madre. Era una muy buena mujer y no sabía hacerlo mejor. Yo lo veo así, porque ya no está y la echo mucho de menos, pero no es lo ideal. Ya. Para Era el nada. hecho de que estuviese, ¿no?, todo mezclado, ¿no? Claro que sí, yo a lo mejor la necesitaba y había otro niño que la necesitaba mucho más que yo. Claro. Ya. Y ella pues se tumbaba a la noche con él y hablaba con él y salvaba vidas y estaba muy bien, pero la mía, como yo ya tenía padres, pues no pasaba nada y sí que pasaba. Pero me he dado cuenta ahora, ¿no? Sí, Claro. sí que pasaba. Porque los hijos te requieren mucho tiempo y hay momentos como leer un cuento, ¿no? Que parece una tontería, pero es salud mental de mayor. Entonces, bueno, no lo echaba de menos porque no pasaba nada, porque había otra gente que necesitaba, pero de mayor sí, me he dado cuenta que es tan importante. Yo creo que es una experiencia muy diferente al resto de infancias, ¿no? Aún así, viéndolo ahora con la distancia, que sí que sacas esta parte que a lo mejor te ha faltado, ¿extraes algo positivo de esa infancia? Cosas que, al contrario que otra infancia con una familia más al uso, tú sí que hayas tenido. Bueno, yo creo que la palabra empatizar, La tienes, ¿no? tan agudizada, empatizo demasiado con todo el mundo, demasiado. Te pones al lado de la otra gente y sobre todo mis amigas, mi marido, ¿no? Que a todo el mundo ha tenido una vida pues muy normal, nos cuesta mucho ponernos al lado de la otra gente y no juzgar a nadie, porque no sabes lo que hay detrás. Claro. Y ver a una persona y conocerla una tarde o un día o un año no te hace consciente de lo que ha pasado en su vida. Entonces yo no juzgo nunca a nadie. Y yo creo que me ha dado muchas cosas buenas, pero si pudiera cambiarlo, lo cambiaría seguro, ¿eh? Claro. Pero ya una vez las cosas pasan y hay que aprovechar lo que te han dado. Y me han dado mucho. Soy quien soy, ¿no? Por todo lo que tienes detrás. Así que me tocaba vivir eso y lo viví. Sí que con mis hijos soy muy diferente. Yo leo el cuento, yo estoy mucho, porque creo que es muy, muy, muy importante. Es la mejor herencia que podemos dar a los hijos. Wow. Estar. Y Pilar, sabemos que una de tus pasiones, o yo creo que uno de tus grandes sueños, era todo el mundo del motor, los rallies, convertirte en copiloto de rallies profesional. Cuéntanos, ¿cómo empezó este sueño? Bueno, es un poco una anécdota así tonta, pero mis primos habían corrido toda la vida al París-Dakar y mi hermano corría rallies y a mí me gustaba mucho, lo miraba siempre. No me gustaba nada del motor, pero lo que era el París-Dakar sí que no me lo perdía nunca. Y mi hermano, pues me apetecía correr con él, pero él me decía que no, que yo no sabía nada. Y así como una anécdota muy breve, mi hermano tenía un amigo que corría rallies, que era muy bueno, y se me quería ligar. Entonces, como no podía, él pensó, a esta la llevo a correr un rally y ya está, lo tengo ganado. Entonces me llevó a correr un rally Campeonato de España ya para empezar, por arriba. Y corrimos un rally y ganamos nuestra clase. Y eso fue como wow, porque era muy, muy, muy difícil. Me llevó a otro rally a correr, lo hicimos muy, muy bien. Luego intentó, pues, ¿no? Su objetivo real y le dije, no, te has confundido, ¿no? Y luego como el copiloto es una cosa que falta, que no hay muchos copilotos profesionales, gente que haga bien las cosas. Pues nada, un chico de nuestro equipo le había faltado el copiloto, le dijo si podía probarlo conmigo y así empecé con uno, con otro y 18 años. ¡Qué maravilla! Sí. Oye, ¿y fue fácil hacerte un hueco en un mundo así tan masculino? No, no es fácil. Es un tópico que a mí no me gustan los tópicos, pero es un tópico real. Hace pues 20 años, una niña de 18 años claro, en un mundo 100% de hombres, porque a lo mejor éramos 2. Ahora hay muchas chicas que corren y ya se ha normalizado mucho, pero no había chicas que corrían. Entonces fue duro, fue durísimo. Yo lloré un montón en las habitaciones de hoteles de España porque la gente se creía con derecho a otras cosas. Wow. Y no, pero a mí nunca me pasó nada, ¿eh? Pero fue muy duro. Pero sí. Conseguí hacerme un sitio y a que la gente me respetara. Bueno, hasta el punto de que Nani Roma, ¿no? Pues me llamó para correr y Nani Roma era
era un top, que lo es ahora, ¿no? Pero era un top, sí. Yo creo que, ¿no? A nivel español ha sido el bueno, es el único corredor, piloto que ha ganado el Dakar en motos y en coche, sí. y de los pocos del mundo, creo que hay 2, y sí, o sea que me hice un sitio. Sí, Qué maravilla. ¿Y ha habido así, para saber algún momento que has pasado miedo dentro de un coche? No, miedo no. Yo creo que antes de tener hijos es una cosa, después de tener hijos es otra muy distinta. No es miedo, pero sí que... No, porque si tienes miedo no puedes hacer que el que llevas al lado corra de verdad. Porque eso se hablaba, ¿no? En el mundo. Ese copiloto tiene miedo, porque cuando cantas las notas uno transmite si está seguro o no. No sé, hay curvas que dices, me lo invento, derecha 6, que es una curva muy rápida, y te dicen 6, o te lo crees o no te lo crees, porque eso es una curva a 190 quizá. Entonces, no, nunca pasé miedo, pero sí que cuando tuve a Joan pensé que no me pase nada, porque me sabría muy mal que mi hijo se quedara sin madre, ¿no? Claro. Y ya piensas otras cosas, pero miedo no. No. Ya me imagino. Bueno, no, hay frases mucho. de copies que se han hecho muy famosas, ¿eh? El "faut trotar" y todo eso. Sí, y trata de arrancarlo, Carlos, ¿no? Sí. Hombre, son momentos bestias. Hay mucha adrenalina, mucha responsabilidad, mucho dinero en juego, mucho dinero en juego. Entonces es muy, muy importante. Y los rallies, cuando ganas, el piloto es la bomba, y cuando pierdes es culpa del copiloto, ¿sabes? Claro. Muchas veces. Entonces es el gran olvidado, pero es la gente que es piloto de rallies y los entendidos saben que el copiloto es crucial. Muy, muy, muy importante. Sí. Oye, yo me pregunto, ¿cómo se aprende a vivir con el riesgo? O sea, sabiendo que... No sé, es yo innato. creo que nos acostumbramos. Sí, ya no lo ves como riesgo, sino yo tengo una estadística de accidentes muy buena, tengo muy pocos, pero yo creo que tampoco me montaba con cualquiera, que nos podía haber pasado a todos, y he tenido accidentes y nos han pasado cosas, ¿no? Pero yo confiaba mucho con quién iba y miraba mucho quién era esa persona y cómo lo hacía, y no, yo creo que nos acostumbramos a todo y ya no lo veías así. No, porque los accidentes pasan en nada, es un segundo, entonces vas haciendo. No creo que pensemos mucho en nos estamos jugando la vida, ¿no? No, somos un mundo un poco de gente loca, ¿eh? Inconsciente, creo que hay que ser un la poco... inconsciencia, ¿no? Es como, sí, no. La pasión supera Sí, al... no estamos muy finos en el buen sentido, porque si lo piensas después dices, uff, pero no, es la mejor parte de mi vida quizá. Bueno, y comentabas que habías sido copy de Nani Roma. ¿Cómo te surgió la oportunidad? Porque claro, esto es estar en el top. Bueno, esto siempre pasa así en los rallies, ¿no? Estás en tu vida normal y te llama uno que el copiloto le ha fallado, se le ha puesto enfermo, que si quieres ir con él. Y un día me llamó un número porque yo no lo tenía ni memorizado y era Nani Roma. Y no sé, es de esas pocas veces en la vida que tienes la misma ilusión que el mismo miedo, y no podía decirle que no, pero no quería decirle que sí. Entonces fue una lucha interna brutal, porque es mucha responsabilidad, porque ir con gente como Nani Roma te puede llevar al estrellato, te puede hundir en la miseria, porque si no lo haces muy bien y él no está contento, ¿no? Pero no, corrí con él 7 años, fue muy duro ese, no sé cuánto estuve en decidirme, pero supongo que no mucho, porque Nani es muy... Bueno, piénsatelo, pero tampoco mucho. Seguro que me diría algo así, en plan, no le des muchas vueltas. Y nada, la verdad es que es un gran amigo y aprendí mucho a su lado. Es lo que has dicho, ¿no? Siempre, antes de los grandes cambios, siempre hay miedo. Ay, sí. Siempre hay miedo. O sea, imposible no hacer algo grande sin miedo. No, está claro, y cuanto más grande es la propuesta, ¿no? Más ilusión, pero más miedo da. Pero quien no se arriesga, ¿no? No gana. Así que nada, Tal cual. yo me arriesgué y súper bien. También sabemos que tienes una historia muy especial con María de Villota. ¿Nos la podrías contar? Sí, bueno, María de Villota, que la conoce mucha gente, era una persona muy, muy especial, ¿no? Y Ford organizó como unas becas para correr un año el Campeonato de España de Rallys. Se presentaron, no sé, miles de pilotos y seleccionaron a María como uno de los 5. Yo ya estaba muy en el mundo de los rallies y Ford España decidió que María tenía que ser un equipo 100% femenino porque era mucho más visual,
la verdad. Y no había en esa época, yo creo que fuimos el primero o el segundo equipo en España a ser 100% femenino. Y nada, me llamaron para ir con ella. Nos hicimos súper amigas porque 2 años estuvimos dando vueltas por España, súper jovencitas, 21, 22, 23 años. Y era todo maravilloso, una aventura, ¿no? Y así como anécdota, María se nos murió porque su objetivo era correr la Fórmula 1 y no lo consiguió, pero consiguió ser piloto probador de Marussia, que era la primera mujer que era piloto probador. Tuvo un accidente, se estuvo a punto de morir, perdió un ojo, pero bueno, ella iba con su parche de colores, depende de cómo iba el día, sí. y súper bien. Y la anécdota es que María murió el 13 de octubre y el 12 de octubre me llamó un amigo mío de Andorra que a su hijo le había perdido un ojo en una pelea en una discoteca el día antes. Y me dijo, Pilar, me gustaría que hablaras con María para que lo anime, porque claro, tiene 18 años, ha perdido un ojo. Y yo le dije, claro que sí, yo la llamo y tal. Y la llamé y estaba en Sevilla, que iba a presentar su libro, La vida es un regalo. Entonces se lo comenté, estoy en Sevilla, voy a presentar el libro, y dije, ya lo llamarás. Cuando presentes el libro, no viene de un día, está en el hospital y no pasa nada. Las cosas no hay que dejarlas para mañana, Pilar, hay que hacerlas hoy. Ostras. Y lo llamó y a las 10 horas se murió. Wow. Sí. La piel de gallina, ¿eh? Sí, son esas cosas que es como, bueno, surrealista, pero 100% verdad. Yo sé que ese niño del ojo lloró más por lo que le había pasado a María casi que por lo que le había pasado a él, ¿no? Porque ella estuvo 1 hora hablando con él por teléfono, súper mona. Era muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y nada, una mujer tan presumida, tan espectacularmente mona y presumida y todo, perder un ojo y llevarlo bien, ¿no? Y escribir un libro y la vida es un regalo y fue duro. Pero bueno, tengo muchas anécdotas un gran muy legado, buenas. ¿no? Sí, enorme. Es un otro tópico, ¿no? Que dicen de la gente que se muere. ¡Ay, qué legado tan! No, pero María no era una persona normal. No. Bueno. Yo tuve la gran suerte de estar 2 años con ella dando vueltas por el mundo y es un gran regalo de mi vida también. Bueno, y luego llegó, después de todo este tiempo increíble y maravilloso de los rallies, creo que hubo un tiempo que quisiste ya, creaste una familia, ¿no? No sé si te casaste. Me casé, te casaste, sí, tuviste a tu hijo mayor. Sí. Y luego ahí dijiste, bueno, igual empezamos lo que decías, ¿no? Que una cosa es cuando no tienes hijos y otra cosa es cuando los tienes. Y ahí hubo un cambio de etapa en el que tú decidiste emprender. Sí. Cuéntanos esta etapa, ¿cómo empezó? Bueno, decidí emprender porque yo seguía corriendo rallies, estaba corriendo con Ani Roma igualmente, aunque tuve a Joan, pero a los 3 meses me llamó Nani y vamos a correr. No, tengo un bebé, yo tengo 3, vamos a correr igual. Y dije, vale. Entonces, trabajar tantas horas, un bebé, correr, no. Y dije, voy a abrir algo y me encantaba. Siempre me ha gustado poner la mesa bonita. En mi casa no se come feo, no sé cómo decirlo. Siempre pongo la mesa bien, me gustan las flores, me gustaba mucho y dije, pues voy a arriesgarme. Voy a cuidar a mi bebé, voy a correr rallies y voy a abrir una página web, una imagen bonita, unas tarjetas bonitas, un portátil, sin más. Y nada, y me marqué como un objetivo. Mi suegro me dice, tienes que hacer un plan de empresa como Dios manda. Entonces ponte un objetivo y yo me puse pues que en 10 años fuera una marca conocida en el sector y nada, y lo conseguí. Hay muchas wedding planners, pero yo sé que en Cataluña pues trabajamos muy bien y que he trabajado mucho y estoy contenta. Qué bien. Sí. Qué bien. ¿Cuál ha sido así la petición más extraña que te ha hecho un cliente en este sector? He tenido clientes bastante normales, Muy bien. pero he hecho eventos para gente, como diría, bueno, literalmente de las familias más ricas del mundo. Wow. Entonces me he dado cuenta de excentricidades de los ricos, ¿no? Que siempre se habla, no salen en la prensa, que dices, bueno, cosas especiales, pero tampoco he tenido muchas locuras. Sí que he tenido bodas que no sabía si se presentaría el novio ese día o no. No me digas. Sí, cosas de estas hemos tenido. ¿Y se presentó? Se presentó, pero tuvimos dudas hasta el último día.
sí, sí. Pero bueno, ya era, va a sonar feo, ¿eh? Y precisamente a estos hay como todos los clientes, ¿no? Hay clientes que quedan y hay clientes que vienen y se van y estos clientes quedaron y son no amigos, pero son gente a la que yo quiero mucho, pero yo pensaba, bueno, pues si no se presenta tendremos algo más que contar, no pasa nada, ¿no? Porque claro. Tampoco es mi problema, ya está. Pero cosas de estas nos han pasado muchas. ¿Y retos? ¿Que hayas tenido algún reto que digas, ostras, lo que tú decías, ¿no? Que igual lo afrontas al principio con miedo de decir esto no sé si lo haré bien, si no? Bueno, siempre dan miedo las cosas nuevas, ¿no? Pero te tengo que decir que yo he aguantado muy bien la presión. Yo no he perdido nunca los nervios y Hombre, eso me lo han dado los rallies. Después de ser copy de rallies. Pero no te das cuenta porque al principio la gente me decía, ¿no estás nerviosa? Yo que sé, una boda muy grande, de gente muy bien y con muchas cosas. Y yo pensaba, no, ¿y por qué no? Ya, porque ya vienes de otra cosa que la presión pues la llevas bien. Claro. No me ha asustado mucho nada. Estas cosas, ¿no? Peleándose, novios que no se llevan bien o mamoneos raros, ¿no? Que ves, que dices, yo ahora ya tengo 47 años, voy a cumplir 48, ya voy de vuelta y yo ya veo lo que es un divorcio, lo que es amor y lo que es todo. Y te aseguro que me equivoco muy poquito. Ya lo creo. Tienes ojo clínico. Sí, no es ojo clínico, es ser mayor ya y darte cuenta, pero ya los veo venir. Pero no dices nada, ¿eh? Yo no, que se casen y que cada uno haga lo que quiera con su vida, pero se ve dónde hay y dónde no va a salir nada. Wow. Sí. Y llegas a uno de los momentos más importantes de tu vida, ¿no? El hecho de ser madre. ¿Cómo fue el nacimiento de tu hijo? Bueno, para mí el mejor día de mi vida fue tener a Joan, que es mi hijo mayor, y que nació sano y que todo fue súper bien y fue el mejor momento de mi vida. Supongo que tú te referías a Arcadi. Claro. Sí. Y bueno, pues luego te quedas embarazada de nuevo y además Arcadi yo quería una niña, ¿no? Niño, niña, ya está bien, pero yo siempre habría querido un niño que se llamara Arcadi porque mi padre se llamaba Arcadi, mi hermano mayor se llama Arcadi y conocía a un hombre que se llamaba Arcadi, mi marido también. Y como sabéis, es un nombre poco común, entonces yo quería tener un hijo que se llamara Arcadi. Pero mi suegro estaba enfermo cuando estaba embarazada de mi hijo mayor y le pusimos como él, porque sí, por deferencia. Además, Joan también me gusta mucho. Cuando me enteré que era un niño, el único consuelo que tenía es que le podría llamar Arcadi, ¿no? Y era como que venía a dejar huella. Arcadi nació de 31 semanas, estuve 2 meses en la UCI, fue prematuro y sufrí tanto que fue horrible. Pero cuando te crees que sales ya del pozo, yo ya me puse en todas las asociaciones de niños prematuros para ayudar a madres y cosas, pues al cabo de 10 días de salir de la UCI, nos dijeron que Arcadi tenía fibrosis quística y me tuve que desapuntar de todos los sitios de prematuros porque ya tenía algo más grande. Nada, eso te desmonta todo. Te desmonta todo. Yo ahora puedo hablar normalmente de esto, pero yo hice 3 años de terapia cada semana porque tenía muy claro que tenía un hijo mayor que era muy feliz y no quería que tuviera un hermano enfermo y unos padres depresivos. Eso fue un trabajo. Pasar el duelo, ¿no? Yo pensaba que pasar el duelo era llorar la muerte de alguien, pero no. Lo descubrí en terapia. Pasar el duelo es pues una cosa que te ha pasado y que no te va a dejar de pasar y que no la esperabas para nada. Entonces, bueno, pasé el duelo, fue durísimo, es que yo no sabía lo que era. Yo hice 3 preguntas cuando me dieron el diagnóstico y porque cuando nos lo dijeron yo hay como 5 o 6 horas que no las tengo, no las recuerdo, pero sí recuerdo esto. Preguntar a mi hijo, ¿podrá jugar? Porque no sé, porque imaginaba una silla de ruedas, algo mucho peor. Sí, tu hijo podrá jugar. Mi hijo se va a morir. Bueno, todo ha avanzado mucho, no tiene por qué morirse de esto, puede morirse de otra cosa. Y yo pregunté, ¿qué dices? ¿Cómo preguntas esto? ¿No? Pero era, ¿yo podré volver a ser feliz? Y me dijeron esto, no te lo vamos a contestar porque depende de cada uno, pero yo creo que sí.
Y pasé mucho tiempo, que ese es un consejo que siempre doy a los padres que nos escriben, pasé mucho tiempo no disfrutando de la vida ni siendo feliz y me sabe muy mal haber perdido tanto tiempo. Porque se puede ser feliz, ¿no? Pero es duro. Porque el día que os dieron el diagnóstico, que era muy bebé todavía, recién nacido. Sí, como era prematuro, esto te lo diagnostican con la prueba del talón. Hace 24 años o 25 que ya se hace, pero cuando uno es prematuro, las pruebas del talón nunca salen, a veces no salen bien. Entonces se la repitieron. Y nada, Arcadi era el 4 de febrero, tenía ni 2 meses. ¿Y tú no habías escuchado nunca hablar Nunca. de la fibrosis quística? Nunca. ¿Es una enfermedad degenerativa o no? Es minoritaria, degenerativa, grave, mortal y sin cura. Un poco todo. La única suerte es que de las minoritarias grave y sin cura, pues es la que más gente hay, aunque hay muy poca, y es en la que se trabaja un poco más que las demás. Por suerte, bueno, ahora ya han salido fármacos que frenan los efectos, todo, pero es todo muy nuevo. Pero bien, tenemos esperanzas. ¿Hubo momentos que pensaste cómo salgo adelante? ¿Qué te impulsó a seguir adelante? ¿Cómo fue ese cambio para superarlo? Pues no lo sé, sinceramente no. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me molesta mucho cuando me dicen eres muy fuerte. Yo creo que todas las madres somos fuertes, pero a lo mejor no te pones a ser fuerte si no te hace falta. Entonces, yo no creo que tenga más mérito que otra persona. Sí que te digo que yo durante 2 años, yo no fui a buscar a mi hijo mayor al colegio a las 5, fui a las 4 para no encontrarme a nadie. Porque lo de ¿cómo estás? ¿Cómo está tu bebé? Decir bien era mentira y contar mi vida era un drama. Entonces nos recluimos un poco en casa con el núcleo más cercano y hacíamos cosas, pero todo muy cerrado, muy hermético para, bueno, pasar el duelo. Pero, bueno, hice terapia, mucha terapia y es real que un día mi mejor amiga me llamó, yo hacía terapia individual y luego terapia de grupo con gente que pasaba duelos y entre una terapia y la otra era en Barcelona, yo subía todos los jueves, cada jueves durante 2 años y me fui a tomar un café y me llamó mi mejor amiga y el cerebro me hizo un clic un día. ¿Cómo estás? Y le dije, pues hoy bien y hoy tengo ganas de hacer cosas. Y hoy ya estoy harta de llorar y estoy harta de sufrir y de no. Entonces, bueno, esa fue una discusión matrimonial porque mi marido es mucho más de ir para adentro y yo soy mucho más de ir para afuera. Y yo le dije, tenemos que hacer una fundación. Yo no puedo querer y cuidar a Arcadi solamente. Eso ya lo hago. Yo quiero hacer algo más. Y que quede claro que la gente me dice, ay, qué buenos que sois. No. Yo eso lo hago por mí, para dormir mejor. Que luego de rebote, es evidente, ayudo a mi hijo, ayudo a más gente, acompañamos a familias, lo que haga falta, pero yo lo hago para dormir mejor. Para que como madre yo sepa que he hecho todo lo que puedo hacer por mi hijo. No puedo estudiar medicina. El día que me conociste lo conté así, no tengo ni capacidad ni tiempo, ni voy a ser investigadora, por Dios, imposible. ¿Qué puedo hacer? Pues voy a hacer una fundación, voy a hacer algo para hacer ruido, para que la gente sepa lo que es, para recaudar dinero, para ayudar. Pero sinceramente, y suena mal o egoísta, pero es que yo creo que lo somos un poco todos, lo que la gente no lo dice en voz alta. A mí no me da miedo, yo esto lo hago primero por mí. Y luego por Arcadi y por mi familia y por los demás. Yo creo que es una forma preciosa de transformar el dolor e impulsar algo que pueda beneficiar. Seguramente te beneficia a ti, pero no os quitéis mérito porque lo fácil es no hacer nada. Esto es lo fácil. No sé, pero... No habéis elegido el camino fácil, habéis elegido el camino de transformar ese dolor en ayuda y no solo a vuestro hijo, sino a muchísima otra gente. Ya, pero de verdad que yo no lo veo... Te entiendo, ¿eh? Y de fuera la gente lo ve así. ¿Qué va? Yo es que si no hiciera esto, es que no me sentiría bien. Esto es como todo, ¿no? Hay gente emprendedora, hay gente que no lo es. Si todos fuéramos iguales, sería imposible. Pero para mí no es un esfuerzo, es como una necesidad. Y lo repito, suena mal, pero yo duermo mejor.
porque no puedo hacer más. Ojalá, ¿no? Todo el mundo... Ya. Ojalá todo el mundo fuera tan egoísta como para montar cosas así. Ya. Digo yo, ¿no? Pero no, pero... Ojalá el egoísmo fuese esto. Ya, Sí, desde luego. no sé, pero yo lo veo así, ¿no? Que Sí. la gente lo hace por la sociedad y... No. Yo lo hago por mi casa, por dormir mejor y luego, pues para todo el mundo, porque por suerte hay poca gente que tenga fibrosis quística, ¿no? Pero ya es una forma de verlo, pero no se dice mucho, hago las cosas por mí. Pues yo sí lo hago por mí. Pues lo celebramos, desde luego. Sigue pensando en ti. Lo celebramos. Y No. te quería preguntar, cuéntanos más cosas de la Fundació Arcadi. ¿Qué proyectos estáis impulsando ahora mismo? Bueno, empezamos con el Vall d'Hebron, con la doctora de referencia de Arcadi, que es una neumóloga pediátrica especialista en fibrosis quística, y hemos dado muchísimo dinero a Vall d'Hebron para investigar. La investigación no tiene límite y nosotros somos una fundación pequeña, pero hemos logrado, es que es difícil y complejo de explicar porque a veces me lo explican a mí y yo entiendo y me cuesta, ¿no? Pero Arcadi tiene una medicación, hay como 2000 mutaciones distintas en la fibrosis quística. Si tienes la suerte de tener unas, tienes medicación que frena los efectos de la enfermedad y si tienes otras, pues no tienes porque aún no ha llegado esa medicación para esa gente, esas mutaciones. Nosotros abrimos una línea de investigación para medicar a gente que no tuviera medicación. Y hemos conseguido pues, que 5, 6, 7 familias tengan medicación gracias a nosotros, que eso quiere decir tener esperanza. También ahora estamos con el IDIPGI, que es un centro de investigación que hay en Girona, que es muy importante a nivel mundial, y tenemos un médico y una chica que está haciendo el doctorado investigando también cosas para esto. Pero también hemos entendido que tenemos que abrir un poco la mente, porque gracias a Dios pues estamos recaudando dinero y queremos ayudar a la sociedad en general. Entonces, hemos abierto una cosa en el Hospital Josep Trueta para todas las enfermedades respiratorias para adultos pequeños, aunque no sea fibrosis quística. Y becamos a mucha gente en España que lo necesite, a todo el mundo que nos lo pide, sinceramente a todo el mundo. Los becamos con fisioterapia respiratoria, que es muy importante y no todo el mundo tiene recursos para pagarla. Qué chulo. Yo un poco así. Voy teniendo ideas que no me paran. Mi marido dice, ya ni a prou, ¿no? Ya está bien, pero... ¿Cuál ha sido el momento más emocionante que has vivido allí? ¿Allí dónde? En la fundación, o sea, en el entorno... Bueno, yo sigo llorando, aún. ¿Ah, sí? Yo digo que lo tengo todo superado, pero es mentira. No, pero mira, un momento muy duro y muy así. Claro, me llaman familias, me piden consejo. Yo siempre les digo, yo no soy médico, yo soy madre. No. Pero me llamó una madre embarazada que supo que tenía una niña con fibrosis quística en la barriga, pero que no había nacido. Y que pasó por un comité porque ella quería perderlo. Pero como ya había pasado las semanas, pasó por un comité que pasas en Vall d'Hebron y que te dan permiso o no te lo dan para perder un bebé cuando ya no es legal en nuestro país. Y le dijeron que no, que ya tenía medicación y que esta enfermedad no. Y ella me preguntaba que qué haría yo, si yo me iría a otro país o hacerlo, porque en Bélgica lo puedes hacer, por ejemplo. Y es que solo se me ocurrió llorar, porque es que yo no puedo decidir eso por alguien. Pero la pude entender en algún momento, pero no le podía decir todo lo que pensaba. Porque, sinceramente, y esto quizá estará mal visto, ¿no? Pero yo en algún momento pensé, si yo lo hubiera sabido, quizá no lo hubiera tenido. Yo creo en Dios, pero de una forma... He ido a un colegio de monjas, soy cristiana, pero no soy extremista en nada. Y yo me hice todas las pruebas del mundo habidas y por haber. Lo que pasa que como es algo genético, pues nadie me lo vio. Ahora ya no lo sé. Arcadi tiene 10 años, pero yo durante mucho tiempo pensé que si lo hubiera sabido no lo hubiera tenido. Pero después de esta conversación con esta chica, creo que sí que lo tendría. Pero eso fue una conversación durísima. Lloré toda la tarde. Me imagino. Sí, porque es que yo le dije, yo no puedo tener
la responsabilidad de esa respuesta. Tienes que ser tú. Claro, y al final no sabía lo que se enfrentaba, ¿no? No, Sabía y sé que ha nacido, que está bien, tiene una de las mejores mutaciones que se puede tener y sé que va a estar muy bien, pero hemos pasado momentos duros. Y luego, pues mira, había unos gemelos que todos los años, cuando hacían años, unos gemelos mayores, de 25 años, que los dos tenían fibrosis quística, de Barcelona, y todos sus cumpleaños hacían que sus amigos nos hicieran donaciones a la fundación, habíamos quedado con ellos, nos ayudaban en la cursa y en 1 año y medio murieron los dos. Ostras. Eso fue muy duro para mi familia, muy duro, muy duro. Claro, es que... Porque uno estaba muy mal, pero la chica estaba muy bien, pero una cosa llevó a la otra y se nos murió. Y yo dije, no puede ser. Es que al final conoces casos graves muy de cerca y te involucras y te Es duro, implicas es duro, es muy duro. Sí. Duro. A Arcadi no se lo cuento, yo le cuento todo. Pero a veces me ha preguntado por ellos y yo le contesto como si estuvieran, porque no, es duro. Madre mía. Y oye, sé que tenéis un proyecto muy especial en la Fundación, que es la Nit Bufona. Sí. Nos encantaría saber un poco más de qué va este proyectazo y a ver pues de qué forma se puede colaborar o se puede participar. Mira, la Nit Bufona nació porque cuando tienes una fundación piensas cómo recaudar dinero, ¿no? Entonces, yo tengo la suerte de que tengo una empresa de eventos y tengo mucho conocimiento del sector. Entonces, lo hablé con Nando Jubany, con el celler de Can Roca una vez, y yo quería hacer esto. ¿Y por qué no nos juntamos los dos? Venga, que no lo ha hecho nadie. Eso ya es un gancho brutal, porque Claro. los que sois de aquí, de Cataluña, entendéis que Nando Jubany y celler de Can Roca es el top. Entonces, El yo top sé de que, Cataluña y casi sí, mundial, sí, te yo diría ya no lo también. digo porque, Sí. ¿no? Pero juntar a estas dos cocinas, tanto para hacer un evento que no lo hace nadie, soy la única persona que hemos conseguido que se junten. Vale, pues ya tenía esto y era un buen gancho. Alquilamos un sitio en Girona, el Auditori, que cabían 200 personas, y cuando nos faltaban 2 meses para hacer la gala ya no nos cabían. Entonces la primera gala que hicimos fueron 400, y mi marido, que es muy de números y no es nada de fiestas, ni de eventos, ni nada, si no recaudamos 15.000 euros, esto no merece la pena. Siempre me estaba allí, ¿no? Y recaudamos 45.000 en una noche. ¡Guau! La primera vez, sí. Y este año será la sexta. El año pasado ya recaudamos 100 y pico mil euros en una noche. Recaudar es recaudar, no es facturar. Sí, sí. Porque hay muchas Sí, luego hay fundaciones y galas que dicen lo que facturan y me parece súper bien. Yo lo digo cuando tengo los números bien hechos y de verdad. Entonces, yo sé, porque me han invitado a muchos eventos con fundaciones enormes, pero nuestra gala es una gala consolidada ya, que tiene su nombre, la Nit Bufona, que los que son catalanes entenderán que bufar en catalán es soplar y bufona es bonita. Entonces, como es una enfermedad respiratoria, está el juego de palabras de soplar y bonita. Y yo creo que ya es una noche súper consolidada. Pero siempre necesitamos ayuda. Yo a esta época ya aún estoy tranquila, pero en 3 semanas ya estoy sufriendo para que se apunte mucha gente, para que... Pues, ¿Y en qué consiste? ¿Cómo se puede participar? Consiste en viniendo. Asistiendo, ¿no? Muy bien. Sí, no, uno puede ser sponsor, tenemos sponsors, hay muchas formalidades de sponsorización, de producto, de fotocall, de pantallas, de todo. O sea, hay muchas formas y todas son súper bienvenidas. Pero ya tenemos un nivel de sponsor y de gente, yo creo que le hemos dado mucha calidad. No sé, tenemos Mercedes España, joyerías muy top, marcas de, no voy a hacer publicidad aquí, pero marcas de cosméticos muy reconocidas y gente que ya quiere seguir participando porque lo cuidamos mucho todo. Yo creo que la fórmula y en qué consiste es una cena benéfica, porque no vamos a perder el norte y es lo que es. Pero yo he ido a muchas cenas benéficas que cuando llego a casa tengo tantas ganas de llorar y estoy tan triste porque me ha llegado todo lo que hacen, ¿no? Te ha removido. Pero ya no me apetece volver. Yo le digo a mi marido, les vamos a hacer una donación, pero ya no voy a ir porque no me apetece deprimirme.
Entonces yo hago un mix entre me lo paso súper bien, que haya algún famoso. El año pasado teníamos a Boris Izaguirre presentando, a Luz Casal cantando, que sea súper bonito, que las mujeres, digo las mujeres, no los hombres también, pero le dan menos importancia, nos lo podamos poner todo, ¿no? Porque no tenemos muchos eventos en los que nos podamos arreglar un montón. Un día para lucirnos. Sí, ¿no? Que comas muy bien y que ayudes a la sociedad. Entonces yo creo que hemos encontrado este mix entre algo muy bonito y algo muy real, que nos puede pasar a todos, ¿no? Que es tener un niño enfermo. Y consiste en eso. Así que... ¿Cuándo es la próxima edición? El 15 de octubre. Pues venga, que nadie se lo pierda. No, estaría muy bien. Y sobre todo vosotras. Vamos a hacer lleno. Sí. Todo lo posible por estar ahí. Bueno, Claro el año pasado sí. éramos 630, Wow. que si lo piensas, 630 Mucha personas gente. que paguen 300 euros por venir, pues es mucho, pero espero igualarlo como mínimo. Claro que Seguro. sí. Seguro que sí. Después del podcast seguro que llegamos a Ay, muchísima sí, gente. ojalá. Sí, sí, sí. Nos pondremos publicidad del podcast, así, Claro, sí. todo. Oye, yo te quería preguntar, ¿cómo está Arcadi? O sea, ¿y qué lecciones te ha enseñado Arcadi con todo esto? Arcadi está muy bien. ¿Sí? Sí, está muy bien, hace de todo. La fibrosis quística tiene que es una enfermedad invisible, porque si lo veis, él es un niño completamente normal, no parece para nada enfermo, esquía súper bien, hace todo el deporte del mundo, va al colegio, saca buenas notas y malas, le riño, le castigo. Todo igual que todo el mundo. Este año lo quiero llevar, que es una prueba para mí muy grande, lo llevo al extranjero 15 días en verano. Lo mismo que ha hecho su hermano, yo he querido hacer con él y me cuesta, ¿no? Pero no le quiero limitar en nada, ya tiene suficientes limitaciones. Él está súper bien, tiene que cuidarse mucho, tiene que medicarse mucho. Estamos en la preadolescencia y se enfada mucho conmigo por hacer sus tratamientos y sus cosas, pero es muy bueno y muy maduro. Y cuando se ha enfadado y lleva un par de horas sin hablarme, luego me pide perdón, ya me dice que ya sé que no es tu culpa, pero yo tengo que enfadarme con alguien. Y las madres es lo que tenemos. Para eso estamos. Me ha enseñado muchas cosas, pero te aseguro que no es ningún tópico. Y lo que me ha enseñado más es que los humanos no podemos hacer nada con lo que nos pasa, pero sí que podemos decidir qué hacer con lo que nos pasa. Y si no fuera por Arcadi, yo no hubiera decidido hacer nada así con mi vida, ¿no? Quizá hubiera pensado en ser el mejor copiloto de España, la mejor empresa de España, yo. Y Arcadi me ha enseñado que las cosas te pasan y que lo importante es hacer qué haces con esas cosas. Yo creo que eso es lo que nos define. ¿Qué hacemos con lo que nos da la vida sin pedirlo? Claro. ¿No? Qué bonito, qué buena recomendación. La he aprendido a la fuerza, ¿eh? Pero, bueno, pero es verdad, no es, sí. es el cómo te lo tomas, es no el por qué, sino para qué, ¿no? A él le ha costado mucho, era muy pequeño y ya se le contaba, ¿eh? Y tenía un lío, pero yo le decía, Arcadia, hay que ver el vaso de agua medio lleno, no medio vacío. Y le hacía símiles, ¿no? Con el agua, no lo entendía. Ahora lo entiende. Entonces nosotros ya tenemos el vaso medio vacío, ya está medio vacío, pero siempre lo vemos medio lleno. Esta sería la recomendación que le dirías si a alguna familia que te viniera, que seguro que han sido muchísimas, y te pidiera consejo. No consejo, como has dicho, de esa chica, sino de tú qué haces, ¿no? Para salir adelante. ¿Qué consejo les darías? No, esta es una y la que les doy siempre es yo, durante 3 años, literal, yo me miré a Arcadi y dije siempre, pobre, ay, pobre. Y decía todo el día la misma palabra. Me daba tanta pena. Y es quitarles la pena. Ellos nacen así, y aunque a veces lo pienso y me da pena, pero ya no es pena, es rabia, pero no mirártelo como pobre. Y sobre todo contarle todo. Yo le cuento todo lo que puede entender por su edad. No le digo cuál es su esperanza de vida en el Google. Claro. Pero le cuento todo y yo creo que hay que ser muy sincero y sobre todo disfrutarlos, porque yo cuando era un bebé quería que hablara, cuando hablaba quería que caminara, cuando caminaba quería que corriera y tenía mucha prisa para
no sé, ¿no? Para no, disfrutarlo. Me encantan los bebés, lo disfruté muy poco. Lo disfracé muy poco. A mi hijo mayor lo he disfrazado siempre de Froilán, que mis amigas me decían cuando sea mayor no te hablará. Da igual. Pero Arcadi no lo quería ni disfrazar. No sé, era como, me daba tanta pena y miedo que yo les diría, no tengáis miedo, todo ha avanzado mucho, van a estar bien. Yo conozco ya muchos pacientes de 50 años que están súper bien y no tener miedo, disfrutarlo y sobre todo contarles su realidad. Hay mucha gente que no se la cuenta y yo creo que serán más felices si saben qué son y qué tienen y ya está. Yo creo que es un consejo que tengamos niños enfermos o no nos podemos tomar todos. Claro. Mira, Pilar, si te pudieras ahora sentar delante de aquella, ¿no? De aquella chica que quería ser la mejor copiloto del mundo, ¿qué le dirías ahora viendo, o sea, con el tiempo que ha pasado y la vida cómo te ha llevado a estos derroteros? ¿Qué le dirías? No sé, cuando era copiloto yo creo que ella se lo hacía sola y lo hizo bastante bien. Muy bien. Pero los jóvenes y emprendedores siempre tendemos a querer más y a no conformarnos y como sentir que si no estás muy en la cima todo es un fracaso, ¿no? Y es que hay que disfrutar, todo pasa tan rápido, todo pasa tan rápido, hay que disfrutar del momento y hay que, bueno, cada uno con su objetivo en la vida, ¿no? Pero que uno se marque objetivos y que si son medio realistas, a ver, a mí quién me diría que fuera un copiloto bueno, ¿no? Pero yo me lo creía y allí lo conseguí. Entonces, confiar en uno mismo, trabajar y la vida nos lleva sola a donde ella cree, pero dejarte llevar de la mejor manera. No ir en contra, ¿no? Sino intentar que el río fluya sin muchas piedras que le ponemos a veces nosotros mismos. Soltar y un el poco río las baja. riendas, ¿no? Soltar un poco las riendas. Sí, que a veces nos cuesta, ¿no? Y las cosas bajan. Entonces, intentar que esas piedras, pues irlas quitando y fluir. Muy bien. ¿Y para ti qué es el éxito en la vida? Me ha cambiado tanto esa perspectiva ¿no? Cuando era joven pensaba que el éxito era ser el mejor copiloto, ganar mucho dinero, ir con los mejores, ¿no? Todo muy arriba. Y sinceramente, y no es un tópico, para mí el éxito ahora es llegar a casa y dormir bien. Y estar en paz. Cuando estás en casa y estás en paz, que no tienes nada pendiente con nadie, ni contigo mismo, sobre todo, ¿no? Yo creo que eso es el éxito. Y sobre todo, yo ahora creo que sí, cuando no esté, haberle cambiado a alguien un poquito la vida, eso es éxito seguro. Seguro. Es una mierda hacerse mayor, ¿eh? Porque te cambian mucho las formas de ver las cosas, ¿no? Prefería el éxito de quiero ser el mejor, ¿no? Pero cuando maduras, ¿no? La edad te da cosas y yo creo que el éxito es estar en paz y mirar a tus hijos y a tu familia y sentir que has hecho algo bien hecho. Yo creo que la edad al final te quita todo lo superficial y cada vez ves más claro lo que es importante, ¿no? Sí. Y realmente, como tú dices, tener la conciencia tranquila y tener paz interior, creo que, bueno, estoy de acuerdo, es un gran importante, éxito. Sí. Qué maravilla. Así como una tontería, pero yo cuando tuve Arcadi y ya empezaba a salir un poco de casa, recuerdo como algo brutal, os vais a reír, pero ir al supermercado y comprar con ilusión y mirar esto me apetece y eso, ilusión por las cosas pequeñas. Ojalá a nadie le pase nada malo en su vida, ¿no? Pero es importante disfrutar de las pequeñas cosas. Porque no somos conscientes, ¿no? Del valor que tienen hasta que no las tienes. No lo somos, no. El levantarte y caminar, un café con leche. Un café con leche. En paz, leyendo el periódico. Sí. Es verdad. Ver a tus hijos bien, ¿no? No siempre esperar. Siempre esperamos demasiado de todo el mundo. Y de los hijos también, ¿eh? Porque tenemos todos las expectativas altísimas, que estudiará, que será, que hará, que estén bien y que sean felices y buena gente. Sin más. Es lo que yo pido siempre para mis hijos. Pero cuesta. Sí. Y autonomía, que sean autónomos. Ah, no, eso es lo primero.
que puedan ir solos por el mundo, ¿no? Y para eso estamos. Los educamos para que más se marchen, ¿no? Sí, yo cuando llevé a Joan al pediatra, mi pediatra de confianza de toda la vida, un amigo de la familia, te presento a mi hijo. Bueno, no es tuyo. Y yo con un bebé recién nacido, ¿cómo no es mío? Claro que es mío. Te han dado permiso para cuidarlo un tiempo, pero no es tuyo. Y lo pienso y entiendo que las madres somos las que les enseñamos a ir solos por el mundo, aunque nos cueste. Yo no quiero que se vayan muy lejos, pero ellos tienen el camino más propia... altruista también ¿eh? ¡Ostras! El más. Trabajar sin parar para alguien que no eres tú, ¿no? Sí, sí. Yo el otro día veía un stories de una madre y me partía de risa, que estaba en un partido de fútbol lloviendo a mares y la madre le decía, hago este vídeo para que veas realmente, para que luego dentro de unos años me digas que vas a tener tu pareja y que haces tu vida, que sepas lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y un poco es esto, es altruista lo que más, ¿no? Ser madre. Ya, pero yo sinceramente creo que lo que os decía antes de mi infancia y de todo, yo creo que una madre que está y que cuida es una herencia psicológicamente hablando espectacular. Y yo creo que lo sabrán. Seguro. Seguro. Sí, pero tardan. Sí, sí. Sí, tardan. Igual cuando sean padres se dan cuenta. Sí. Yo para finalizar, que ya casi vamos acabando, pero a mí me ha encantado tu vena emprendedora, o sea, porque a todo, o sea, aunque sea copiloto, tú le has sacado Ya. tu vena de emprendimiento y realmente estamos en una sociedad que el emprender es muy complicado, pero es que además la juventud hay poca, o sea, se oye mucho en redes sociales que la gente emprende, pero la realidad es otra, la gente prefiere un trabajo, un asalariado, demás. ¿Qué recomendaciones, qué opinas sobre esto? ¿Qué le podrías decir a alguien que se lo está pensando, a lo mejor llevar a fondo una empresa y que tiene miedo por todo lo que se le viene? Ya. Reconozco que no es fácil hoy en día. Todo está muy caro, muy difícil. Los jóvenes están en casa hasta que ya son mayores, no son jóvenes, 30 y muchos, ¿no? Yo me fui a vivir sola a los 24 y me lo podía pagar. Wow. Trabajaba, corría rallies y cobraba también de los rallies, que era una cosa remunerada. Entonces, sí que podía, pero entiendo que no es fácil. Pero cuando alguien cree en algo, ¿no? Hay que arriesgarse. Es que nadie te asegura que te vaya a ir bien. Y yo he leído muchas estadísticas de Silicon Valley, de gente que tiene grandes empresas, que para triunfar con una tienes que cerrar 3. Y no es esta la estadística aquí, estamos hablando del top, ¿no? Pero hay que arriesgarse y hay que tener... Pero yo creo que ese emprendedor es emprendedor. Y empezará con algo pequeño o no, pero hay gente muy válida. Pero en catalán decimos que no se arrisca, no pisca, ¿no? Es imposible. Sí, si no arriesgas, Hay que arriesgarse, no hay nada fácil, no hay nada fácil. Yo me arriesgué con 6.000 euros que tenía ahorrados. Era todo lo que tenía ahorrado y hice una web y un tal. Y luego iba trabajando y viendo, y hasta que no pude dejar mi trabajo, no me dediqué plenamente a la empresa de eventos. Y cuando corría rallies, yo me pedía todas mis vacaciones concentradas en los días que me iba a correr. Yo también trabajaba. Y si a veces me pasaba 5 días del año de más, pues los devolvía al año siguiente. Y yo solo buscaba trabajos que me quisieran convalidar las vacaciones por cuando tenía carreras. Entonces yo estuve años que no hice nada de vacaciones, pero no me podía permitir el lujo de dejar de trabajar. Mi familia vivía muy bien, pero no me podían mantener como yo vivía, mi piso, mis coches, mis cosas. Entonces, no es fácil. Uno tiene que dejar otras cosas para conseguir algunas. Y hoy en día la juventud tiene la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, yo creo que con 5 años no hice vacaciones ni un día. Para mí las vacaciones eran irme a los rallies, ¿no? Pero, claro, todo no se puede tener. Hay que sacrificar para conseguir, ¿no? Bajar un escalón para luego subir 2. Está claro. Y no tener miedo al fracaso. No. Que es la diferencia entre aquí y Silicon Valley, que decías, ¿no? Que en Estados Unidos te premian cada vez que fracasas por haberlo intentado y no te hundes, vuelves a empezar. Ya, porque culturalmente aquí el fracaso está mal visto. Muy mal visto. Pero eso está muy mal, porque si no te caes, no vas a aprender a caminar. No pasa nada. Es que ¿cómo aprenden los niños? No se cae ninguno. Eso lo entendemos. Pero luego, a la hora de hacer una cosa nueva, que es un negocio, ¿quién te dice que eso te va a salir bien? No, yo esa visión la tengo.
Qué bien. Sí. Pues hoy ha sido una maravillosa entrevista. Ay, Lo hemos muchas pasado súper bien. Sí. Y nada, bueno, que también, ¿no? Decirles que ahora ya haremos un paroncito de vacaciones. Sí, desde luego. Vamos a descansar un poquito también. Nos ha encantado cómo nos habéis acompañado en esta aventura. Estamos felices de los números que estamos teniendo y de cómo respondéis. Sí. Y bueno, de cara a septiembre esperamos poder seguir con la segunda temporada. Oye, pues muchas gracias por todo y gracias a vosotras. Pilar. Un beso.